está acá, SLN, ¿sí? Sí. Entonces aquí le dan los totales de las filas y los totales de las columnas. Entonces siempre el valor que está aquí en la esquina es el tamaño muestral, ¿ya? La pregunta ¿es posible concluir que el tipo de procedimiento administrativo se relaciona con la mejora del proceso productivo? Use un nivel de significación del 5%. Entonces ya con la pregunta, ustedes ya se pueden dar cuenta que lo que quieren saber es si esas dos variables son o no independientes, o si están relacionadas de alguna manera. ¿Ya? Lo que aquí tienen que tener en cuenta es que en la hipótesis nula siempre se coloca que son la variable H0, las variables son independientes versus no son independientes o están relacionadas. Como O son ustedes quieran. dependientes. ¿Ah? O son dependientes. O son dependientes, como ustedes quieran. Entonces acá tenemos dos variables, ¿cierto? Que son el tipo de procedimiento productivo y la relación de mejora del proceso. Entonces, ejemplo, tenemos la variable X, tipo, pensemos de procedimiento. Y el I, mejora del proceso productivo. Ambas variables, si ustedes se fijan, son variables que son cualitativas, ¿sí? Entonces, acá tenemos que definimos las variables. Acá, si ustedes definen aquí arriba la variable X y la Y, pueden colocar entonces X e Y son independientes, porque las definimos aquí arriba, ¿cierto? Que lo quieren X, que no quieren. Si no, lo pueden escribir en palabras. No sé, el tipo de procedimiento e independiente de la mejora del proceso. También lo pueden escribir así. Ya, como ustedes quieran escribir. ¿Ya? Y ahí tienen la hipótesis. Eso es para hacerlo más corto. Entonces, el tamaño de muestra con el que se trabajó son de 1313. ¿Sí? Entonces, una empresa estudia 3 procedimientos en relación a la mejora del proceso, donde se obtienen las siguientes datos. Es posible concluir que el tipo de procedimiento administrativo se relaciona con la mejora del proceso, y el alfa es del 0.05, porque es del 5%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar cuál es la información que nos entrega el problema. Entonces, esto que ustedes ven acá, esos 194, el 119, son, ¿cierto?, las frecuencias, las F sub I y J, que son las frecuencias observadas de alguna manera, ¿ya? Esas las tenemos, pero lo que nosotros necesitamos calcular son las frecuencias esperadas, porque esas no las tenemos, ¿ya? Entonces, ¿qué les recomiendo yo cuando hagan aquí? Yo voy a hacer aquí la tablita, o le pongan, que aquí puedo rayar o no, no, parece que está muy arriba. Es que era para no... No está para la pizarra. Para no rayar la Ahora pizarra. puedo subirla. Entonces, yo que ustedes acá, para no equivocarme, ustedes vieron matrices, ¿cierto? Vamos a darle una posición al 194. Ya, este valor que está aquí es la frecuencia 1, 1, porque está en la fila 1, columna 1. ¿Sí? ¿Ya? Fila, columna, fila, columna. ¿Este qué es lo que sería? Fila 1, columna 2. Esa nomás, porque estos son los totales. Sumo 194 más 128. Tengo que sacar los totales. Los totales que son filas y los totales columnas para que me dé el M. Este es el M, ¿ya? Porque hay veces que en la tabla no vienen. Les dan los datos de más y ustedes tienen que sacar los totales. ¿Sí? Totales fila y total columna. Si ustedes suman hacia abajo, les va a dar esos valores. Y si suman acá, les va a dar el M. Si lo suman acá, coincide con el M. ¿Ya? ¿Qué valor, qué frecuencia sería esta? La F sub 21 o F sub 2, 2. Esta sería la F sub 3, 1, la F sub 3, 2. Y esta sería la F 4, 1 y F sub 4, 2. Eso es importante que le pongan un número. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que sacar la frecuencia
esperada de cada una de esas frecuencias. Entonces, si tú no sabes bien la posición, las puedes restar mal. ¿Sí? Claro. Ya. ¿Por qué colocáis la sumatoria? ¿Se debería tomar para abajo y para arriba? ¿O no? Sí, pues ahí está la suma. Si tú sumas 194 más 128, Sí, lo te da voy a hacer. 322. Sí, pero no tomó el lado de allá como F1,3. Es que creo que la F41 no va porque es el total. Sí, Ah, pero sí, me 4,1. equivoqué. No me he Llega dado hasta el cuenta, 3 gracias. solamente. Sí, menos mal, porque así son menos. Ahí, ya. Estas son las frecuencias. Y este es el valor de I. No me había dado cuenta. Ahí. No te olvides. Este sería el I. Eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Calcular la frecuencia, ¿cierto?, esperada de cada caso. Entonces, por eso aquí es importante que hagan eso. Entonces, calculemos las frecuencias. Calculemos las E sub i J. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la frecuencia, ¿cierto?, para la E sub 1,1. La frecuencia esperada de esa, de la F sub 1,1. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener 194. no, tomar los totales se trabaja. El total de la fila por el total de la columna y lo van dividiendo por él. 322 Por- por A ver, ¿cómo es? Son los 322 por los 451 y lo van dividiendo por él. Se trabaja con los puros totales. No va a agrandar la pantalla que no. No se ve aquí. Si agrando la pantalla se van a ir, lo voy a poner aquí. Es que después voy a tener ahí. ¿Se ve? y el total, pero yo Ahí ven o no? Sí, ahora veo con y sombra. el total de la ah, claro. Pesado. Esto dice, ¿qué dice aquí? 560. 573. Ya, pero esto es lo que me interesa. 322, 280 y 711. 11. Acá dice, Y luego 1313. es el tamaño de la muestra. 1313. Así. 2 por 451 y lo van dividiendo por el N. Eso dice la fórmula. Fila por columna dividido por N. Y vayan calculando. ¿Y eso se va sumando con el otro? ¿O No, por van eso? calculando cada una por separado. Ya, a ver cuánto quiere ser 22 por los 51 dividido por 1313. 110.60. 110.60, ¿les da todo lo mismo? Ah, ya. Podemos hacerlo en orden. Yo voy a tomar primero la primera columna para que sea más fácil. Entonces aquí después tomamos el E sub 2, 1. ¿Ya? Entonces, para poder calcular el E sub 2, 1, ¿qué tendrían que multiplicar? 280 por 451. No. No, Partido. 119 No. por 280 por serían. 13. No. 280. 280 por los 451 dividido por Y eso el. eso es lo que digo. Ah, que no lo escuché. 96 puntos. Gracias. Y ahora forman el chi cuadrado, el estadístico de prueba. Entonces, por eso es importante que hagan esto. ¿Por qué? Porque ahora van a tener que hacer la resta. Entonces, no es en cualquier orden. Entonces, tienen que restarle al F sub 1,1, que es ese, le restan su E sub 1,1. ¿Me entienden? Después, al F sub 2,1 le restan el E sub 2,1. Entonces, tiene que ser la misma fila de columna. Entonces, por eso es importante que lo hagan bien. ¿Ya? Entonces, después que hacen ese cálculo, entonces aquí sí, planteamos la hipótesis, segundo hicimos los cálculos de la frecuencia, después tercero calculamos el chi cuadrado. Entonces, ¿qué van a colocar aquí? Colocan la primera frecuencia, fíjense en eso, son 194, ¿y Menos qué le el- tengo que El restar? 110,6. Eso, porque tiene que ser la misma posición y todo eso. Lo elevan al cuadrado partido por 110,6. Lo van a dejar así, para que les dé exacto. Más, después toman el otro valor. Si toman el 119, le quitan, ¿cuánto tendría que ser? Este. Ya, 96,2 al cuadrado partido por 96,2. Después toman el 138. Al 138, ¿qué le tenemos que quitar? El 244,2 al cuadrado partido por 244,2. ¿Sí? Sí. Y así. Ahora voy a la otra columna.
al 128 le tengo que restar su frecuencia esperada, que sería 211,4 al cuadrado partido por 211,4. Más, ¿qué nos toca ahora? El 161, que tendré que restarle. Como es la frecuencia sub 2,2, fila 2, columna 2, voy al 183,4 al cuadrado partido por 183,4. Y la última sería la F sub 3,2, 573, le resto el 466,8 al cuadrado por 466,8. Y hago esa operación. Y eso me va a dar un número, que sería mi estadístico de prueba, mi valor de estadístico de prueba. ¿Y eso cuánto es que me queda? ¿Ya? Sí, para redondear, no trabajar con tanto. Entonces, después que ustedes tienen ese valor, ¿qué es lo que tienen que ahora ver? En la zona de rechazo. ¿Ya? Y cuando se rechazaba H0, lo voy a tener que hacer acá. Entonces, su zona de rechazo, que sería como el cuarto punto, ¿ya? Lo voy a colocar aquí. Zona de rechazo. Entonces aquí decía que se rechaza H0 si el chi cuadrado es mayor a un chi cuadrado de 1 menos alfa con b grados de libertad, ¿cierto? Entonces vamos a sacar el b. El b dijimos que era el número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. Entonces, ¿cuánto sería? El número, ¿cuántas filas hay? 3, ¿cierto? Entonces sería, lo voy a escribir, 3 menos 1. ¿Cuántas columnas hay? 2, porque los totales no los cuento. Entonces sería 2 menos 1. Por lo tanto, multiplico, me va a quedar 2, ¿cierto? Porque 3 menos 1 me da 2 por 1, 2. Entonces son 2 los grados de libertad. Ese es el valor del B. Entonces, ¿con qué nivel de significancia tienen que trabajar? 0.05. Por lo tanto, de acá sacan el chi cuadrado de 0.95 con 2 grados de libertad. Y eso lo buscan en la tablita. Entonces, ¿qué significa eso? Que se rechaza H0. ¿Y qué significa que estamos rechazando H0? Que hay una relación o hay una dependencia entre el tipo de procedimiento y la mejora del proceso. Y eso sería. Entonces, y con esta materia no vamos a salvar. Entonces, estos ejercicios son todos iguales, porque es solamente un estadístico de prueba, una sola zona de rechazo, entonces se le hace más fácil, porque cuando trabajan con las pruebas de hipótesis para las medias, no sé, pues hay varios casos, acá no tienen dónde elegir, pues es el caso. Entonces acá solamente tienen que identificar y darse cuenta que le están pidiendo una prueba de hipótesis para la independencia. Eso es leer bien, ¿no? Se rechaza porque el todo es mayor. Sí. Como el chi cuadrado nos dio el 174,4 y eso es mayor al 5,99, se rechaza H0, por lo tanto existe evidencia suficiente existe dependencia entre el tipo de procedimiento y la mejora del proceso. Listo. ¿Ya? Eso es todo. Entonces yo creo que esto es lo más fácil que hemos visto, ¿no? De las pruebas de hipótesis. Pues estas también son pruebas de hipótesis, pero para variables que son cualitativas. Caso de una población y cuando tenemos dos poblaciones queremos probar si hay una relación entre las variables. Eso es todo. Entonces aquí, esto nomás lo largo.
que van el cálculo de las frecuencias esperadas. Pero si ustedes hacen eso de colocarle nombre, posición, no deberían equivocarse.